Queridos catequistas, después de la introducción que ha hecho el señor obispo don Julián del Directorio para la Catequesis, vamos a entrar hoy a ver la primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, en su primer capítulo. Adelanto que se puede decir mejor, que se puede decir más, que se puede profundizar, como es obvio, sobre un documento tan rico que nos puede ayudar tanto en la formación. Simplemente es un preámbulo, un abrebocas, para que en nuestro estudio personal y en nuestra formación permanente sintamos el deseo de acercarnos, de conocerlo y poder sacarle el mayor provecho para nosotros mismos y para nuestra acción en la obra evangelizadora de la Iglesia. Capítulo primero. La revelación y su transmisión. En este capítulo encontramos 4 puntos. Primero, Jesucristo revelador y revelación del Padre. Continuará con la fe en Jesucristo, respuesta a Dios que se revela, como segundo punto. En el tercer punto encontraremos la transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia. Y como cuarto y último punto, la evangelización en el mundo contemporáneo. Primer punto. Jesucristo revelador y revelación del Padre. Encontramos que la revelación se encuentra en el plan providente de Dios. Todo lo que la Iglesia es, todo lo que hace la Iglesia, encuentra su fundamento último en que Dios quiso revelar el misterio de su voluntad comunicándose a las personas. Desde el comienzo de la creación, Dios nunca ha dejado de comunicar al hombre este plan de salvación y de mostrarle los signos de su amor. Dios se manifiesta y realiza su designio en la persona del Hijo enviado en nuestra carne. La revelación es iniciativa del amor de Dios y está orientada a la comunión. La economía de la revelación se realiza con hechos y palabra intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, y los hechos significados por las palabras y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Viviendo como hombre entre los hombres, Jesús no solo nos muestra los planes de Dios, sino que lleva a cumplimiento la obra de salvación. Con su presencia total, con su manifestación personal, palabras y obras, señales y milagros, pero con su muerte y resurrección y el envío del Espíritu Santo, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. Jesús anuncia el Evangelio de salvación. Jesús anuncia la venida del reino de Dios acompañándolo con señales. Ha sido enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, dando a entender que el reino de Dios está destinado a todos los hombres. Jesucristo con su vida es la plenitud de la revelación, manifestación plena de la misericordia de Dios. Él nos revela que Dios es amor, nos enseña la ley fundamental de la perfección humana. La transformación del mundo se basa en el nuevo mandamiento del amor. El que sigue a Cristo como hombre perfecto se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre. Después de su muerte y resurrección dio el Espíritu Santo para cumplir la obra de la salvación y envió a sus discípulos a continuar su misión en el mundo. Del mandato misionero del resucitado brotan los verbos de la evangelización. Proclamen, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Sean mis testigos, hagan esto en memoria mía, ámense los unos a los otros. La evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica, y en su desarrollo incorpora diferentes posibilidades: testimonio y anuncio, palabra y sacramento, cambio interior y transformación social. Todas estas acciones se complementan y se enriquecen mutuamente. La Iglesia continúa realizando esta tarea con una inmensa variedad de experiencias de anuncio, siempre dócil al Espíritu Santo. Segundo, la fe en Jesucristo. Toda persona movida por el deseo interior que habita en su corazón, mediante la búsqueda sincera del sentido propio de su existencia, se encuentra a sí misma en Cristo. La palabra de Dios manifiesta la naturaleza relacional de cada persona y su vocación filial, llamada a configurarse con Cristo. Nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La fe cristiana es acogida del amor de Dios revelado en Jesucristo, el abandono confiado en Dios, creer en Él.
y la aceptación amorosa de todo lo que nos ha revelado. Creerle a Él. El creer comprende, pues, una doble referencia, a la persona y a la verdad. A la verdad por confianza a la persona que lo atestigua, y a la persona porque ella misma es la verdad auténtica. Es, pues, una adhesión del corazón y de la mente y de la acción. La fe es un don de Dios y una virtud sobrenatural. La fe implica una transformación existencial realizada por el Espíritu Santo. Y la fe ciertamente es un acto personal, pero no es una elección individual y privada. Tiene un carácter relacional y comunitario. Tercero, la transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia. La revelación es para toda la humanidad. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Las iglesias la Iglesia en sí misma es inseparable de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, porque constituyen un solo plan de salvación. El Espíritu Santo, verdadero protagonista de toda la misión eclesial, actúa en la Iglesia, siembra la semilla de la palabra, despierta el deseo de obrar el bien. Los apóstoles, fieles al mandato divino, con las obras y testimonios, con su predicación oral y los escritos inspirados por el Espíritu Santo, transmitieron todo lo que recibieron, para que el Evangelio se conservara constantemente, íntegro y vivo en la Iglesia. Los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. La transmisión del Evangelio se realizó de dos maneras. La transmisión viva de la palabra de Dios, también llamada simplemente tradición, y con la Sagrada Escritura, que es el mismo anuncio de la salvación puesto por escrito. Tradición y Sagrada Escritura están unidas y relacionadas, y ambas proceden de la misma fuente, la revelación de Jesucristo. También las dos en la Iglesia hacen presente y fecundo todo el misterio de Cristo. La tradición no es un mero conjunto de doctrinas, sino una experiencia de fe que cada día se renueva. En definitiva, mediante la obra del Espíritu Santo y bajo la guía del Magisterio, la Iglesia transmite a todas las generaciones cuanto ha sido revelado en Cristo. La Iglesia vive con certeza de que su Señor, que habló en el pasado, no cesa de comunicar hoy su palabra en la tradición viva de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. Revelación y evangelización. Evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Además, en esta misión la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma, comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno. Tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor. Esto quiere decir que la Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar su frescor y su impulso, y su fuerza para anunciar el Evangelio. Evangelizar es ante todo hacer presente y anunciar a Jesucristo. La evangelización tiene como fin último la plenitud de la vida humana. En cuanto al proceso de la evangelización. La evangelización es un proceso, porque la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia el Evangelio, que se difunde por todo el mundo en el proceso de la evangelización. La Iglesia, impulsada por la caridad, impregna y transforma todo el orden temporal, dando testimonio de la novedad de la vida de los cristianos. Proclama abiertamente el Evangelio mediante el primer anuncio llamado la conversión. Inicia en la fe y en la vida cristiana mediante el itinerario catecumenal, mediante una educación permanente en la fe, la celebración de los sacramentos y el ejercicio de la caridad. Comprende las etapas de la acción misionera, la acción catequística iniciática, la acción pastoral, el ministerio de la palabra de Dios. La evangelización en el mundo contemporáneo. Una nueva etapa evangelizadora. En este cambio de época, el Señor resucitado sigue haciendo nuevas todas las cosas. El Espíritu Santo es el alma renovadora de la Iglesia que evangeliza. Por eso, en esta razón, la llamada a una nueva evangelización no coincide tanto con una llamada a la visión temporal, sino a hacer los momentos adecuados para un proceso evangelizador, que estén más abiertos a la acción renovadora. Se realiza hoy, desde luego, por una conversión pastoral invitada a realizarse en salida, en tres ámbitos: la pastoral ordinaria, las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo,
quienes no conocen a Jesucristo o quienes los han rechazado. Evangelización de las culturas e inculturación de la fe. Evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos espirituales en la vida de las personas. El Evangelio y la cultura siempre han ido interrogando la vida de la Iglesia. De cada cultura se comprende que tiene su propia identidad, pero hoy en día muchas expresiones culturales se difunden también con el fenómeno de la globalización. Necesitamos una catequesis abierta en este medio de la comunicación. Las nuevas tecnologías no solo cambian el modo de comunicar, sino que están realizando una vasta transformación cultural. La catequesis se encuentra al servicio de la evangelización. Por eso la Iglesia cuida porque cada una de sus actividades tenga una línea evangelizadora y misionera intrínseca, en salida misionera, en signo de misericordia, en catequesis como un laboratorio de diálogo. Podemos concluir diciendo que la Iglesia se comprende a sí misma llamada al diálogo con las personas de hoy. La Iglesia se hace palabra, la Iglesia se hace mensaje, la Iglesia se hace cologio. Tiene su raíz en el misterio de Dios, en el misterio de Jesucristo que entra en diálogo, en siempre intimidad con el ser humano, con el hombre. Bueno, queridos catequistas, hasta aquí el primer capítulo, esperando que nos sirva, como he dicho al comienzo, y que podamos realmente sacarle todos los beneficios que en él encierra y que nos llene de ánimo en nuestra vida y en nuestra acción en medio de la Iglesia, en medio de nuestras parroquias, en medio de nuestro mundo. Hasta la próxima.